A ver, ahora sí. Entonces, ahora sí, vamos a compartir la pantalla. Pero poder tener el acceso a seguir viendo para poder seguir aceptando gente. Bueno. Entonces, cuando pensamos en los géneros de escritura, hay muchos géneros distintos, ¿no? Podemos ver el género académico, político, literario. Cada uno de estos géneros de escritura tienen diferentes normas y diferentes formas de ser construidos. Un género literario, qué sé yo, puedo agarrar a Saramago, que escribe una página entera sin puntos y está todo bien, porque puede desarrollar todo porque es un género literario. Dentro del género periodístico, que a veces se mezcla un poco con el académico, por ahí hay ciertas normas que no necesariamente se cumplen, algunas cosas que sí, otras que no, ¿no? El género político, un discurso político, tiene también otra lógica. El género académico tiene como ciertas normativas y ciertas cosas que lo hacen como diferente a los demás, digamos. Y vamos a ir viendo un poco qué características tiene el género académico. Eh, Acá hay mucho texto, pero me parece que son elementos que son muy importantes para entender y me pareció bueno copiarlo tal cual para que ustedes vayan viendo. Uno de los elementos centrales es la intertextualidad. Vamos a hablar un poquitito más de la intertextualidad porque es una de las características centrales de un texto académico. El texto académico viene pensado en que hay otros con los cuales está dialogando, ¿sí? Con lo cual, siempre en el texto académico yo sé que no estoy partiendo de la nada, sino que estoy agregando conocimiento a otro conocimiento ya existente que lo traigo en diálogo. Y esto es muy, muy importante. Porque yo traigo textos, si, por ejemplo, en un ensayo, yo puedo escribir lo que se me ocurra y escribir y escribir y escribir y no citar a nadie. En un texto académico yo siempre parto del conocimiento que otros generaron y voy generando, voy dialogando con estas otras personas que fueron escribiendo antes que mí sobre ese tema, ¿sí? Vamos a volver a la textualidad porque es una característica muy importante. Sigue en un orden lógico. En una novela yo no necesito generar un orden lógico. Voy entre un tema, otro, voy, vuelvo. No, en un texto académico tiene que haber un orden lógico, tiene que haber una cierta secuencialidad, ¿no? Em, que estén más o menos en forma ordenada, diferenciada, con el tema del orden y vamos a dedicarle cierto espacio al orden porque el orden es muy importante en el texto académico. Lo otro es que comunican resultados. Todos los trabajos científicos tienen por objeto conocer los resultados de un proceso intelectual riguroso y sistemático de investigación. Con lo cual, todo texto científico lo que hace es plantea un objetivo de conocimiento, que es qué es lo que quiero conocer, genera una metodología sistemática y genera los resultados que arrojó a ese conocimiento a través de esta metodología. Entonces, eh, esto es algo muy importante, ¿no? Porque yo siempre busco transmitir resultados. A veces pasa en los textos, en las tesis de los estudiantes, es que escriben 30 páginas de marco teórico y después escriben 2 páginas de sus resultados. Y no, debería ser al revés. O sea, el marco teórico es lo que me permite a mí sustentar ciertos conceptos, hablar de la intertextualidad con quien estoy dialogando, pero lo importante son los resultados. Eso va a ser mi aporte, lo que yo descubrí a través de lo que estoy buscando. Busco persuadir a través de su validez, o sea, yo tengo que tratar de demostrar
demostrar algo al otro. La idea de tesis, ¿no? De tesis, es que yo tengo un argumento, una idea, que la pruebo a través de método científico, a veces una hipótesis, y llego a una conclusión que es mi tesis, es mi posicionamiento frente a ese tema, ¿sí? Esa es la idea de tesis, es como entonces yo trato de convencer a la otra persona que mis reflexiones son válidas por el mecanismo del método científico que utilicé. Bueno, se producen generalmente en contextos científicos, se sustentan en argumentos claros y mantienen un discurso formal. Eso es un poco importante porque yo generalmente busco utilizar conceptos, qué sé yo, en una novela yo puedo usar palabras o incluso en un ensayo puedo usar diferentes palabras informales, coloquiales, pero no, en un texto, y quizás eso es la parte del texto académico que cuesta más en la idea del discurso formal. Em, a ver. Montolío, en uno de los textos que tenemos en el aula virtual, él dice, él da estas características del género científico. Pretende la objetividad. ¿Qué significa eso? Todos sabemos que la ciencia no es objetiva, pero pretende serlo. Por lo tanto, yo no digo el guacho este presidente que tenemos, el desgraciado Milei. No, supuestamente, aunque lo sienta, uno no usa adjetivos calificativos para hablar pretende, o entonces dice el señor presidente que estuvo dentro de las cosas. O yo digo la dirigente de la organización autoritaria y déspota, y bueno, yo voy a tener que justificar por qué estoy diciendo. Yo no tiro conceptos déspota y autoritaria así como si nada. Tendré que justificar porque supuestamente yo pretendo cierta objetividad. En la Argentina esto no se da tanto porque muchas veces uno lee un texto académico y puede saber el posicionamiento político del autor por cómo describe la situación y los adjetivos. Eso no es tan común en un texto académico en otros lugares del mundo. Generalmente es muy difícil saber el posicionamiento ideológico político del autor porque generalmente no lo plantea tan abiertamente en los adjetivos que va utilizando, ¿no? Con lo cual usa un léxico preciso y elaborado, abstención de adjetivos valorativos, como decíamos, evitamos adjetivos que no estén sustentados, o sea, si yo digo la líder autoritaria, corrupta de la organización, y yo no lo digo, si yo no es una conclusión de ciertos datos objetivos que doy, que den cuenta de que eso es algo objetivo, que no es mi posicionamiento, que tengo ciertos elementos que me basan para decir eso. Em, bueno, esto, utilización de conjuntos destinados a objetivar, un poco relacionado con lo que le veníamos diciendo. Decíamos la intertextualidad, y la intertextualidad es como un elemento central, que es decir, la presencia, relaciones y entramados que se tejen entre los textos. Si bien es un rasgo común en todo género discursivo, la intertextualidad se encuentra particularmente presente en la académica. Los textos científicos toman como punto de partida investigaciones y estudios ya publicados, ya sea para acordar, desestimar sus posturas. Por este motivo, el discurso científico apela constantemente a las citas de autores, tanto para adscribir su orientación como para diferenciarse. ¿Sí? Entonces, los textos de los otros autores no es una cosa que yo tiro, sino es desde donde posiciono. Yo voy a escribir sobre niñez, infancia, y voy a decir qué es lo que otros autores han dicho sobre ese tema. Cualquier tema sobre el cual yo vaya a escribir, primero tengo que ver qué es lo que se escribió y cuál fue la posición que otros autores, y voy a traer esos autores a dialogar conmigo, ¿sí? ¿Qué significa esto? No digo todo, Juanito Pérez dijo eso, chuc. Pedrito dijo esto, chuc. Pedrito no, no, yo los tengo que hacer dialogar. Yo digo, Juancito dijo esto, en cambio, Pedrito dijo esto. Como podemos ver, ambos tienen posiciones diferentes, dentro de los cuales este es que se escribió hace tanto tiempo, este de otro, esto se diferencia. Yo los traigo, no los enchufo en el texto uno detrás de otro, las citas así nomás. Los tengo que hacer dialogar y ahí yo puedo
tengo que tomar posición, porque decíamos que en el texto científico yo tomo posición, digo, yo en este trabajo voy a adherir a la definición que hace Juan, porque considero que él toma estos elementos. O sea, yo tomo posición, no tiro frases así una detrás de otra porque está, ay, qué linda esta frase, chuk, ay, qué linda esta frase, chuk. No, yo los traigo a dialogar. Entonces, un texto no puede ser todo lo que dice Juan, todo lo que dice Pedro, todo lo que dice... No, no, yo soy los que lo hace dialogar, entre otros, y soy quien trae a las voces a hablar, las traigo y las saco, me apoyo, agarro esto, de esto me diferencio de esto, ¿sí? Esto es un elemento central que es lo más complicado de un texto académico, es cómo manejar esto. Y vamos a hablar bastante sobre el tema de, de las citas. Entonces, Brenda, ¿te puedo hacer una pregunta? por supuesto, Vos hablás siempre de los textos académicos en el sentido de que hay que tomarlo al autor. ¿Podemos hacer referencia con, por ejemplo, en nuestro caso, con Cedronar, sacar trabajos académicos desde la institución Cedronar? obvio, obvio. Muy bien lo que vos decís, porque en realidad cuando hablamos de la intertextualidad, estamos hablando de que yo traigo a dialogar diferentes fuentes y diferentes actores y que yo tengo que estar consciente de eso. Entonces yo digo, pongo una cita, ¿no? En el texto que le decía a los estudiantes, yo digo, la pobreza en la Argentina ha aumentado al doble en este último año. ¿Quién lo dijo Claro. eso? Lo dijo en la Universidad Católica, lo dijo el verdulero de la esquina, lo dijo el ministro de Desarrollo, lo dijo un dirigente de un movimiento social. ¿Qué significa eso? Que esa frase es más válida en uno que otro. No, que están hablando los tres desde distintos lugares diferentes. El verdulero te va a hablar de que él disminuyó su venta porque hay más hambre, porque ahora la gente no compra verduras y lo está diciendo desde su experiencia. Entonces, pero este verdulero está ubicado, no sé, en La Matanza o en La Recoleta, no es lo mismo. Entonces, esta persona, entonces, cuando yo los traigo a dialogar, traigo textos académicos y también traigo otras voces y por lo tanto las tengo que citar, tengo que decir. Entonces, si yo estoy utilizando la página, por ejemplo, estoy describiendo una organización y traigo una cita que está en la página web de la organización, yo la cito. Porque todo lo que, pónganse ustedes en la cabeza esta frase, todo lo que yo no cito, me estoy haciendo cargo yo, ¿sí? O sea, si yo Claro. digo, la organización tal es una organización abierta al público, bla, 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 si yo no digo de dónde lo saqué, lo estoy diciendo yo. Y alguien me podría decir, ah, no, eso no es verdad, porque esa organización no tiene nada que ver con esa definición. Entonces, cuando vos Claro. citás, vos estás dándole la autoría a esa información a alguien. Por lo tanto, también te estás de alguna forma quitando responsabilidad. Vamos a verlo un poco eso, ¿no? Pero Ok, obviamente uno trae a diálogo diferentes fuentes, textos académicos, entrevistas, páginas web, etcétera, y yo los tengo que citar. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que ser interpretado desde un lugar diferente, ¿sí? Bien, ok, entonces las funciones de la intersexualidad es una es ser una escriba, reproducir textos en forma literal. Entonces yo puedo traer un pedazo, una definición de participación que hizo alguien, tac, la pongo en texto literal, la definición que da, no sé, de intervención social, Margarita Rosas es esta, pac. Y entonces, ¿qué pongo? Margarita Rosas y el año, porque Margarita Rosas pudo haber cambiado su definición de 1960 al 2000 al 2020, ¿sí? Entonces, lo pongo de dónde. Margarita puede decir, ay, ¿y esa definición de dónde la sacaste? Entonces yo digo, nada, vos la publicaste en el año 1995. Claro, yo trato de buscar una más actualizada, porque quizás Margarita Rosas ahora está en desacuerdo con su propia definición en 1995. Entonces, bueno, si la voy a utilizar, voy a tratar de buscar, qué sé yo, género. La definición de género hace 10 años atrás y en la actualidad son muy diferentes. Entonces, si yo traigo una definición, es muy
importante decir de dónde la saqué y de qué año es, ¿no? Entonces, esos son los elementos centrales en una cita. Es compilador, compilador incorpora versiones, producciones ajenas. Es comentador, como decíamos, no es solamente, es como digamos, yo estoy haciendo una entrevista entre tres personas, hago preguntas, pero yo también comento y le digo, ¿y vos qué opinás? ¿Y vos qué decís? Y desde tu punto, yo los voy trayendo en el diálogo, pero yo voy llevando, voy comentando eso que dijo y Margarita Rosas se diferencia de Carballeda en su definición porque ella plantea tal cosa. Yo los voy comentando, no los tiro uno detrás de otro. Las 10 definiciones de intervención. No tiene sentido si ustedes no comentan ese texto, ¿sí? Y escritor, porque yo también tomo posiciones, desarrollo ideas propias. Digo, yo voy a obtener este pedazo de esta definición, esto acá, y esta va a ser mi definición. Pero ahí me hago cargo yo que yo la estoy haciendo basado en esto. Nadie pretende que ustedes larguen muchas definiciones, pero digamos, está bueno que ustedes también escriban, porque ustedes no son solamente compiladores de ideas de otros, ustedes también en esta subjetividad se traen su voz propia, la voz de ustedes en el diálogo, toman posiciones, toman ideas, siempre y cuando ustedes aclaren que lo están hablando desde ustedes. ¿Bien? Ok. Entonces, cuando, a ver, funciones de la... no, se me saltea una. ¿Cuándo se cita? Para validar afirmaciones apoyándose en el anterior de otro, un enunciador, ¿no? Entonces yo digo una definición, un dato científico, etcétera, y yo digo, no sé, aumentó el hambre en la Argentina en un 50%. Bueno, tengo que decir de dónde saqué ese dato, porque si no, ¿quién soy yo para decir que aumentó el 50%? Entonces, esa es una cita de autoridad. Digo, bueno, la Universidad Católica en una investigación que hizo en el observatorio de pobreza dijo que, el INDEC dijo que, ¿no? Entonces yo cito para citar autoridad, o sea, la definición, no sé, hay definiciones que yo digo, no sé, cuestión social y bueno, digo de dónde saqué esa definición, o sea, entonces una de las cosas es para afirmaciones apoyándose en lo que otros dijeron, ¿sí? Entonces, la otra es refutativa, para decir, mira, esto dice tal cosa, sin embargo, yo demuestro lo contrario, ¿no? Esto se diferencia a esta definición y yo estoy en desacuerdo con esta, ¿no? Y la tercera, esta que me parece que es muy importante, es para delegar en otro enunciador la responsabilidad de las ideas presentadas. Si yo digo, por ejemplo, el gobierno de Milei ha sido el peor en la historia argentina, eh, como decíamos, yo lo puedo decir en un asado, pero si yo lo digo en un texto académico, tengo que estar diciendo algo y generalmente uno se basa en el conocimiento de otros. Entonces yo digo, según lo que dijeron tales y tales personas, ha sido el peor por tal cosa, ¿no? Entonces, yo cuando tomo una posición frente a algo, los clubes, la veo ahí a Sol, los clubes sociales y deportivos ocupan un rol muy importante en los barrios. ¿Quién lo dice? Lo digo yo, lo dice un texto, lo dijo el intendente. ¿Quién dijo eso? Entonces, cuando hay citas de un posicionamiento sobre algo, generalmente lo tengo que hacer cargo a quien lo hizo, ¿sí? Em, es muy complejo porque uno dice, bueno, ¿cuánto hay que citar? Tengo que citar absolutamente todo, se hace un bodrio. Pero ustedes digamos, como una pregunta para hacer, ¿alguien podría cuestionarme de dónde saqué esa información? ¿Es información que yo estoy trayendo o es información que hay otros que lo han dicho? ¿No? Entonces, si hay información que hay otros que lo han dicho, está bueno citar, ¿no? Según tal persona, no sé,
Entonces, cuando hay una idea representada, o por ejemplo, cuando digo la historia de los comedores en la Argentina que se pueden formar en cuatro grandes momentos. Bueno, eso lo estoy diciendo yo, lo saqué de otra persona. Si yo lo saqué de otra persona, lo traigo y digo, según tal persona, la historia de los comedores se puede separar en cuatro momentos, ¿no? Entonces, cuando yo digo, si no digo a través de otras personas, digo desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, si yo no estoy posicionándola a alguien, tengo que hacerme cargo yo. Desde mi punto de vista, se puede hablar de la historia en estos cuatro momentos. Entonces, o si yo hago definición, hago categorías, hay cuatro diferentes tipos de personas que van a los comedores populares. ¿Eso lo digo yo o lo está diciendo la señora? Me hace acordar, tuve una cita en mi tesis que era una directora, dice, en el comedor es muy importante tener tres tipos de cuadros: social, político y de comedor. Y me describió esos tres cuadros y a mí me resultó súper interesante esta idea de los cuadros y la usé en mi tesis, estos tres cuadros, pero había sido algo que ella me había dicho y yo lo usé. Entonces, de alguna forma si hay ideas que yo saco, las tengo que citar, ¿sí? Em, las citas tienen normas y hay un listado enorme de normas diferentes de cómo se cita una fuente, ¿sí? Una de las más comunes en estos últimos años en investigación académica, y es la que nosotros proponemos desde la carrera, es las normas APA, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el estilo de normas APA? Una cosa que la caracteriza es que está citado entre paréntesis el autor del texto académico dentro del texto, ¿no? No está como una nota a pie de página. Lo importante de una norma académica es que tiene que haber una cierta consistencia. Yo no puedo hacer parte con notas APA, partes en nota a pie de página, partes entre paréntesis. No puedo ir mezclando, tengo que unificarlo, ¿sí? Eh, y se incluye, es un sistema de autor, fecha, apellido, seguido por el año de publicación. Las citas no incluyen las iniciales, a menos que haya que distinguir autores, ¿no? Si tengo dos autores con el mismo apellido, quizás ahí sí tengo que poner la inicial. Eh, Dentro de las citas está la que se llama parentética y narrativa. ¿Qué es la parentética? La parentética es la que yo pongo el autor y el año entre paréntesis, ¿no? La idea de parentética es esta idea de paréntesis. Entonces, yo termino una cita, una idea, lo pongo entre paréntesis el apellido y el año. O puede ser narrativa. Brenda Pereira, entre paréntesis, señala que, o en el año 2024, Brenda presenta que, eso también puede ser posible, ¿no? Que yo pongo el autor y el año dentro de una narración de lo que voy contando. Eh, las citas pueden ser directas o indirectas. ¿Qué significa esto? Las citas directas reproducen fielmente palabra por palabra el texto citado, ¿sí? Yo puedo agarrar un pedazo de un texto y copiarlo textualmente. Esa es una cita directa. Una cita indirecta es cuando se reformula con las palabras propias la idea o concepto que quiero citar, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco ejemplos. Las citas directas, cuando se hace una cita directa, siempre, o la directa, ¿se acuerdan? Cuando agarro un gacho de texto y lo pongo directamente, siempre pongo el número de página, ¿sí? De dónde lo saqué. Entonces pongo Pereira 2024, página 5, ¿sí? Siempre cuando no es una cita directa, si es una cita directa de más de 40 páginas, de 40 palabras,
se inserta como un nuevo párrafo, un bloque, sin comillas y aplicando un margen izquierdo de 1,27. Algunos le ponen un espaciado más pequeño también, puede ser. Cuando es menos de 40 palabras, puede ir dentro del texto, entre comillas. ¿Sí? A ver, no me acuerdo si tenía algún ejemplo, a ver, de una cita directa. No, pero, por ejemplo, ustedes deben haber visto mucho esto, ¿no? O sea, entonces, si es una cita, obviamente una cita directa como máximo puede ser una frase. Yo no puedo copiar una página entera que estaba tan bonita de Bourdieu, que me gustó tanto, y la copio textual, ¿no? Eso en texto académico no funciona. Yo puedo como máximo citar una frase. Ahora, ¿cuándo hago citas directas o indirectas? Y ahí hay que un poco criterio profesional. Generalmente una cita directa es una frase que yo no trato de no sobre exagerar las citas directas, no tengo que poner un montón de citas directas. La idea es usar más la paráfrasis, ¿no? Poner en mis propias palabras lo que dijo el autor, porque no puedo copiar páginas enteras, ni demasiados, no sé, 3 citas directas de alguien y no queda muy bien, ¿sí? Tiene que ser, muchas veces la cita directa puede ser una definición o puede ser un posicionamiento, mm, una frase que concluye un elemento central, o sea, generalmente la cita directa es como algo más, em, como más especial, digamos, ¿no? Ahora después vamos a ir viendo alguna, me acordé, las había puesto después más al final las citas como para que hagamos un poco de ejemplos. Eh, Cuando terminemos las citas, vamos por ahí a hacer un tiempito para charlar. Tener en cuenta el citar. La cita no se presenta aislada sin explicarla. Eso es muy importante y pasa mucho en el texto. Tiro la cita como si fuera palabra mágica y no analizo. Entonces yo lo traigo a Carballeda en su definición de intervención social y digo, Carballeda en el año tanto planteó esta definición de intervención social. Tiro la definición. Después digo, como podemos ver en esta cita, él habla de 3 elementos centrales, pa. En cambio, cuando analizamos la definición de intervención de Margarita Rosas, que vemos a continuación, vemos que Margarita Rosas, en cambio, enfatiza en esto y esto. O sea, yo los traigo al diálogo. Nunca pongo 2 citas una detrás de otra, ni de las citas textuales de una entrevista, ni de un texto, porque los que tienen que dialogar con las citas son ustedes, ¿sí? No se las ponen una detrás de otra, siempre se comentan, ¿sí? Las citas deben ser fieles. O sea, no sé, si yo hago una cita textual, no puedo sacar un cacho de la cita porque no me gustó. En ese caso pongo entre paréntesis con puntitos que le saqué un pedazo. Si hay algo mal redactado, a veces ponen sic porque está mal redactado, pero si yo traigo una cita de una entrevista, una cita de un texto y la pongo entre comillas, tiene que ser tal cual, ¿sí? A veces cuando es en otro idioma, a veces se pone el original en la cita y la traducción abajo o al revés, se pone la traducción en el texto y la cita textual abajo, porque yo tengo que traducir textualmente, tiene que ser fiel. Y a menos que diga lo contrario, la cita supone que se comparten las ideas citadas. O sea, si yo traigo un autor que lo estoy citando, si es académico, no, esto no equivale a las citas de los entrevistados, obviamente, que las entrevistas de los entrevistados no necesariamente. Pero si yo traigo un actor,
se supone que esa cita yo estoy de acuerdo, a menos que yo diga, desde mi punto de vista está equivocado, etcétera, ¿sí? Pero cuando traigo una cita académica, generalmente estoy como de acuerdo en lo que está planteando, ¿sí? Eh, Notas al pie de página. Eh, a veces las notas a pie de página no es para citar los textos. Yo puedo, por ejemplo, poner como nota a pie de página eh, los links de una página web, si es que no lo voy a citar, o alguna cosa, pero muchas veces es para agregar datos extras que yo no quiero poner en el texto. Por ejemplo, bibliografía de refuerzo, referencias externas, ver, anexo, ver en el capítulo tanto, eh, introducir una cita de refuerzo que entorpecería la lectura, pero que si alguien quiere ampliarlo, lo lee. A veces ampliar o matizar o corregir afirmaciones que se hacen en el texto, poner el original cuando una cita fue traducida, o por ejemplo yo digo, no sé, el AMBA, y yo no voy a poner AMBA, los dos, que doy por sentado que el autor, que el lector entiende, pero por ahí me lee a alguien que no es de Buenos Aires y no tiene idea qué es el AMBA y lo pongo como nota a pie de página. El AMBA es área metropolitana de Buenos Aires que está comprendido por los X partidos que conforman, o sea, aclaro algo que es importante, pero que no lo quiero poner en el texto, o defino un concepto que no es central, pero que es importante para entender ese elemento, ¿no? Entonces, las notas a pie de página son cosas que yo aclaro. No se tiene que sobreutilizar las páginas, las notas a pie de página, pero a veces pueden ser muy útiles, ¿sí? A ver, bueno, ahora vamos a volver. Por ejemplo, esta cita. ¿Qué tipo de cita es? De lo que estuvimos viendo de los tipos de cita. ¿Es una cita directa o indirecta? Indirecta. Bien, porque estoy diciendo el Directa. planteamiento de ver a campo, con lo cual no estoy poniendo el número de página de ver a campo acá donde lo puse, porque es una idea que ella tiene, ¿sí? En este caso, no sería, ¿qué otra cosa habíamos dicho antes? La parentética y Narrativa. narrativa. Esto sería más bien narrativa, ¿no? Claro, Porque la sí. incorporé dentro del texto. Yo podría haber planteado sacar Veracampo y decir eh, el rol de las mujeres y la feminidad estuvo ligado y poner al final Veracampo 1987, por ejemplo. Eso hubiera sido otra, en ese caso sería digamos, también una cita narrativa, pero parentética, ¿no? Pongo al final pongo la cita del el apellido y el nombre. En esta también, ¿qué pasa con esto? Acá pone una cita, ¿de qué tipo de cita planteamos acá? Indirecta, me parece. Directa. Esta es Sí, directa, directa. porque la estoy poniendo entre En comillas. comillas ¿Sí? No y estoy página. segura si son 400, si son había dicho cuántas palabras, no me acuerdo ahora. 40 40 palabras. palabras, no me acuerdo si son más de 40 palabras. Si fueran 40 palabras, iría en un texto aparte. Si no, lo puedo poner dentro del texto. Y vemos acá, 2007 expone y el número de página al final. ¿Sí? El número de página va después de las comillas y antes del punto. ¿Sí? Porque Mm. siempre cuando pongo, en este caso, está entre comillas, probablemente porque es más corto, pero si fuera como un párrafo aparte, no necesitaría las comillas, ¿sí? Pero va indentado, va en un párrafo aparte, indentado con un tabulador hacia adentro, ¿sí?
A ver, en este caso, en el año 1986, con una incipiente democracia, se produce la escisión de Madre de Plaza de Mayo en dos organizaciones, Asociación Madre de Plaza de Mayo y Madre de Plaza de Mayo. Morales M., en su texto Escisión, dos modos de ser madres de hoy, tensión y complejidad de la solicitación de la madre, detalla que los motivos de esa separación fueron ideológicos, políticos, subjetivos y relacionados a las políticas estatales tomadas en torno a los crímenes. Ahora, en este caso, ¿es necesario poner el nombre del texto o no? Esto claramente es una cita narrativa, ¿no? O sea, está, y también es una cita indirecta, porque está hablando, no lo está citando textualmente, está citando la idea de Morales. Pero ya está el año en el medio de la cita. Dice Claro, Morales, pero es M narrativa porque la pone dentro de 2017. la narrativa, no la pone al final, ¿no? La pone dentro de la narración que está haciendo. Mm. Y no lo pone entre comillas, está transmitiendo una idea, que es lo que tiene. Ahora, él puso escisión, dos modos de ser madres de Plaza de Mayo. Eso por ahí no es necesario que se ponga. ¿En qué momento sería importante poner el título del texto? Por ahí cuando es un informe realizado por la UNESCO en todas las universidades. Organizaciones. Yo tengo que contextualizar ese dato en una investigación realizada por la UNESCO el año 2020 Ah, a todos los colegios de la Argentina dio por resultado tal cosa. Entonces, en ese caso, poner el título de la obra es importante. En esto, a mi juicio, no aporta nada y te complica la lectura, el título. Profe, es cuando uno necesita fundamentar algo y Sí, no no, tirar palabras. lo que les estoy diciendo es acá, digamos, en su texto, escisión 2 este pedazo acá, que está citando un texto, ustedes no ven Sí. nada. Eso No, es medio al pedo, diríamos en criollo, porque complica la lectura, porque no se sabe tensión y complejidad y socialización. Entonces, no es necesario poner el título del libro dentro de la cita, a menos que sea muy importante para la cita, nombrarlo. ¿sí? Si no, simplemente con decir Fernández detalla que los motivos, o según Fernández, los motivos de la separación fueron ideológicos, ¿sí? Sin necesariamente poner Sí. el nombre del texto. Ok. A ver, ¿esto debería ir citado? No. La Asociación Madre de Plaza de Mayo adoptó una posición más crítica al sistema, negándose a participar en los procesos judiciales, participar en las inhumaciones de tumbas, fosas, NN, recibir huesos de cadáveres, haciendo alusión al discurso oficial que sostenía la teoría de los demonios. En cambio, Madre de Plaza de Mayo y Línea Fundadora decidieron participar de los procesos judiciales, brindando información de los procesos de investigación. También expresaron su conformidad con las políticas de inhumación. Sí, tiene que ir citado. Tenemos una producción Tiene que propia. ir citado, porque si ¿Quién no, lo dijo? Claro, estoy tomando un posicionamiento, estoy claro, tiene que ir diciendo una citado. posición crítica, no es un tema de mi investigación, podría ser si esa fuera mi tema de investigación y esas son mis conclusiones, ¿sí? Si mi tema de investigación fuera Madre Plaza de Mayo y yo quisiera ver, esto podría ser mi conclusión, pero si lo pongo como mi marco teórico, tengo que citarlo, ¿sí? Ok. Porque no es el objeto de mi estudio, es parte de mi antecedente. Entonces, esto estaría bien si es mi conclusión de mi trabajo, pero no si es parte de mi marco teórico. Ahí tendría que decir de dónde lo saqué, porque es un posicionamiento claro, no es una descripción objetiva, ¿no? O sea, si yo dijera, no sé, si yo digo, en la Argentina hubo un golpe de Estado el- en, en el 1976 que llevó no sé, donde se derrocó la democracia, y eso no lo tengo que citar, eso es como obvio, eso es un dato objetivo. Ahora, si yo doy un dato, en esa ocasión murieron
tantas personas y hubo tantos desaparecidos, bueno, eso ahí sí voy a tener que decir de dónde saqué ese dato, porque quizás no hay acuerdo respecto al tema. Entonces, sobre esto tampoco hay acuerdo. Pueden haber voces que estén en contra. Entonces, si no hay total acuerdo, o es mi conclusión de mi trabajo, o cito otra fuente. ¿Sí? Sí. Em, Según el último informe Memoria Anual de Gestión presentado por el mismo organismo en el año 20, se respondieron 12.000 consultas de asesoramiento. De aquellas se iniciaron 9.000 denuncias sobre el caso. Siguiendo el proceso, se citaron 486 denuncias sobre diversos temas. ¿Qué pasa con esta cita? ¿Qué opinan? Acá tengo que citar la fuente. Por más que hable, Claro, hay primero que también citar, cuando yo sí. digo mismo organismo, si voy a tener una cita y el autor tiene que ir a la frase anterior para ver de qué organismo estábamos hablando, ahí lo puedo repetir. Según el INADI, en un informe de memoria de gestión realizado en 2020, cita del informe del INADI 2020, ¿sí? Porque no es es un informe de gestión, con lo cual tiene que estar citado entre mis referencias. Entonces, y ahí no pongo el mismo organismo, pongo del INADI, porque y nadie, y entonces puedo poner, o del mismo organismo presentado el año 2000 y ahí lo cito, INADI 2020, ¿sí? Entonces, no basta digamos, porque es un dato concreto. Siempre que, acuérdense, siempre que hay una definición, categorías, años, ahí siempre tengo que citar la fuente, ¿sí? A ver si tengo alguna otra. A ver, en la génesis del racismo propiamente moderno no encontramos un racismo exclusivo absoluto en el sentido de práctica de exterminio, la eliminación física o expulsión de las comunidades enteras racializadas, sino un racismo inclusivo que reasegura formas de subordinación y explotación de clase. ¿Eso tendría que estar citado? Tendría que estar Para mí fundamentado sí. el término. Exactamente. Yo tengo que decir qué Sí, entiendo por racismo exclusivo. claro. ¿Qué entiendo Claro. por racismo inclusivo? ¿Quién dio esa categoría? ¿Quién inventó la categoría de racismo? No es un concepto de sentido común, ¿sí? Es un No se concepto sabe de dónde se sacó. bien. Claro. Y es una definición que alguien dio. Y yo mínimamente la tendría que definir. Tal persona habló de dos tipos de racismo, racismo exclusivo e inclusivo. Para él, el racismo inclusivo constituye Claro. cuando tanto, mientras el racismo inclusivo asegura la explotación de clase. O sea, porque además yo podría decir, ¿existe algo como racismo inclusivo? O sea, te lo puedo discutir. Claro. Para mí, ¿no? Entonces, si vos no pones la cita, yo estoy presuponiendo que vos estás inventando esas dos categorías de racismo inclusivo y que vos Claro. sos la autora de esos conceptos. Y yo te podría decir, che, para mí. Entonces, si vos ahí en la defensa me decís, no, eso lo saqué de un libro. Y bueno, hacelo cargo a Chabón de lo que dijo. Hacerlo cargo a él del racismo inclusivo. Pero decir que esa fue una idea de él y que vos la trajiste y vos mínimamente debatila, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Es una categoría que vas a usar en tu trabajo? ¿Por qué la trajiste ahí? ¿Porque estás en desacuerdo? ¿Porque consideras que es una categoría apropiada que la vas a usar en tu trabajo? ¿Porque eso generó otra? Ahí es cuando yo dialogo con la bibliografía, ¿sí? No lo tiro la frase así nomás de esta persona sin comentarla. Ok. A ver. Bueno, antes un poco antes les había, que me quedó como descolgado, las referencias, ¿no? Acá, a ver si... fíjense, las referencias tienen un montón de normas, generalmente dice información del autor, la fecha, el título y la publicación, ¿no? Estamos hablando de las referencias bibliográficas al final del texto, ¿no? Porque todo lo que cito en el texto lo tengo que referenciar. Una de las cosas muy interesantes de un texto, digamos, es que si yo cito
un texto citado por otro por otro autor, por ejemplo, que ustedes están leyendo un texto mío y en el texto mío yo cito a otro autor, siempre la idea es buscar el autor original, ¿sí? Si no encuentran ese autor original, me citan digamos, dicen Juancito en el texto de Pereira y me citan a Pereira, pero ustedes nunca citan un texto que ustedes nunca tuvieron acceso, porque yo pude haber inventado esa idea, ¿sí? Entonces siempre la idea es buscar el texto original, ¿sí? Acá les va diciendo un montón de información qué hacer, si es un artículo periodístico, si es una página web, si son 5 autores, si son 3 autores, si no encuentro el número de años. O sea, más que nada les muestro esto. ¿Ustedes lo están viendo? Sí, ¿no? Una página que dice Norma Zapa, sí. Sí, Si es una Sí, sí ley, se ve. cómo se cita una ley. Entonces, es muy importante que ustedes investiguen eso, ¿sí? Que si tienen dudas, la norma es eso, autor, título, año, título, información, pero es distinto si es un capítulo dentro del título, porque ahí yo cito el autor del capítulo y después el autor del libro. Entonces, todo eso tiene normas. Entonces, es muy importante que ustedes busquen cómo se cita un texto de un capítulo dentro de un libro, cómo se cita una revista científica, cómo se registra una página web. Para todo eso hay normas y está escrita. Acá dice Normas APAS, estilo, abreviatura, comillas, formatos, tamaño, estructura, resumen. Acá tienen normas APA en español, citas y referencias dentro de bibliografía. Acá en esta página tienen de todo de cómo hacer esas cosas, ¿sí? Entonces, En el caso de las compilaciones y debates, tengo muchos textos que son de compiladores, se presenta como una idea, el síntesis. autor es el autor del capítulo, es el autor. Ah, perfecto. El autor siempre es el autor del capítulo cuando es una compilación, ¿sí? Em, en el texto después, en las referencias al final, va el autor del capítulo, el nombre, el año del libro, el nombre del capítulo, el autor del libro, el nombre del libro y la editorial o donde lo encontraste. Pero siempre va quien hizo el capítulo. Bien. Preguntas sobre citas antes de entrar en el tema de las estructuras. Dejar de compartir. En el caso de las citas narrativas, ¿se tienen que diferenciar con la letra cursiva? ¿Tiene que haber alguna distinción No, particular? en la narrativa yo cuento nomás. Puedo poner un pedacito de lo que dice a veces se pone entre comillas cuando es un concepto nativo, se dice, ¿no? Cuando es una frase que usan las personas, entonces, por ejemplo, yo puedo decir, no sé, una frase que usan las personas y lo pongo entre comillas o un pedazo de lo que en la narrativa que yo cito, un pedazo de un texto de la persona que dijo, pero generalmente en el texto narrativo yo simplemente cuento lo que opina esa persona o su posicionamiento frente al tema. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda, pregunta? ¿No? No, creo Bien. que las dudas van a empezar a surgir cuando uno empiece como a meterse, Esto ¿no? qué Como, significa cuando uno está empezando a hacer? Es que es sumamente importante que cuando ustedes lean un texto, ustedes hagan una ficha de ese texto y cuando copien pedazos textuales del texto, los copien con otro formato para que ustedes sepan que eso es un pedazo textual, ¿sí? Porque después vamos a ver lo que es un plagio. Es plagio copiar algo textual que no es mío. Con lo cual,
eh, yo cuando hago una ficha encuentro algo, copio y pego y pongo el número de página, porque después es un chino encontrar dónde estaba esa página de esa cita que no encontré. Entonces, yo me hago una síntesis, como vamos a ver cuando hagamos la revisión bibliográfica, yo leo algo, es mejor antes de buscar 400.000 textos, tener menos y leerlos bien. Entonces yo lo leo, digo, la posición de este autor frente al tema es que, ¿no? O sea, ¿qué es la tesis? ¿Cuál es el planteamiento? Él tiene un posicionamiento que las organizaciones sociales son un elemento. Muchas veces ese posicionamiento está en el abstract, en el resumen. Es muy bueno leer el resumen porque generalmente en el resumen te dicen cuál es la posición del autor frente a ese tema, ¿sí? Entonces te dicen este autor busca a través de esto mostrar tal cosa. Entonces ahí vos ya tenés la posición. Entonces cuando vos decís, este autor tiene un posicionamiento, clasifícalos, tales, y pegás pedacitos de frases que te parecen buenísimas, copias y pegás, pero le pones el número de página. Y la pones ya Ok. entre comillas para acordarte que eso es una frase textual. Y cuando vos estás armando tu texto, por ahí una forma de armar el texto a veces es copiar y pegar esas frases para mostrar la lógica y después ponerte a redactar y escribirlos. Y hay algunas que son textuales que vos decís, esta la podría parafrasear o la pongo textual. ¿Es demasiado importante que esté textual o la puedo parafrasear? Si la puedo parafrasear, prefiero parafrasearla para que no me queden demasiadas citas textuales, porque es un bodrio leer un texto con citas textuales. Y es una realidad que la gente suele leer menos las citas textuales que el texto mismo, ¿sí? Entonces, no sobreexagerar de las citas textuales, pero sí decir, no sé, muchas investigaciones han analizado los efectos del neoliberalismo en el hambre de las gentes. Y la pones toda la cita, Juan, Pedro, todos los que dijeron eso. Por ahí no son todos, algunos. Pero si vos pones muchos autores y no pongas uno solo, poné varios autores, ¿no? Entonces, esa es la forma de poder decir, esto que estoy diciendo no es sentido común, es producto de muchas investigaciones. Aunque yo puedo sentir que sea sentido común, no lo es, porque estoy dando un posicionamiento. Puede haber otra persona que diga lo contrario. Entonces, yo lo pongo. Esto, la única forma, y yo se lo iba a poner al final del texto, la única forma de aprender esto es leyendo. Y probando y equivocándose y corrigiendo. Ustedes no saben la cantidad de errores. Yo ahora estaba, para ver ustedes, estaba buscando mi tesis para ver algunas cosas y encontraba un montón de errores. Digo, uy, qué bárbaro. Porque esto es difícil de hacer. Hay que asumir lo que es difícil de hacer. Cuesta un montón. Em, eh, la verdad es que no te enseñan mucho a hacerlo, pero a la vez, aunque te enseñen, es re difícil aprender. La única forma es haciéndolo, equivocándose y estar abierto a que te corrijan, ¿sí? Por eso cuando Sí, yo que le digo es una tarea muy difícil. si su tutor le corrige un montón de cosas en su trabajo, ahí la tengo a Sol, que le estoy corrigiendo, pobre. Que cada vez que ve sufre, como fue que puso 25ª versión porque le Claro, corrige un montón, es la muere la única forma, es la única forma de aprender. Es la única forma. Yo aprendí así. Yo, o sea, cuando empecé de trabajar con Elizabeth Gelini, escribía y me traía todo rayado, y yo me sentía el ser humano más estúpido, pero es la única forma de aprender. Que alguien, porque no es de sentido común la escritura académica, no es algo que te salga naturalmente. Un texto narrativo, una novela, vos te sentás, escribís todo lo que te salió, no. El texto académico lamentablemente no es así. Tiene muchas normas, tiene muchas estructuras, no va no es parecido a un texto periodístico tampoco. Entonces cuesta un montón, cuesta mucho, pero digamos, una vez que uno le agarra la mano, empieza a darse uno cuenta, cuando revisa uno mismo, se va dando cuenta y se va haciendo estas preguntas. Esto debería citarlo. Y cuando lean, no lean solo el contenido, lean, a ver, ¿por qué lo citó a este? ¿Por qué lo citó textualmente? A ver, ¿qué usa?
esa es la única forma de aprender. Y este hizo una cita narrativa, a ver cómo lo puso y por qué lo puso y puso. O sea, vayan cuando lean, vayan tratando de entender cómo va el autor haciendo este diálogo de voces, que es lo más complejo y lo más interesante, esta intersubjetividad, que es lo propio del texto académico, es como entonces se aprende leyendo y analizando lo que uno lee. Sí, también capaz que nos pasa que, no sé, de repente estamos, lo escribimos, lo volvemos a volver a leer, no sé, 2 semanas después y vemos y decimos, no, esto no va acá, esto no corresponde, o de repente, no sé, no me gusta lo que escribí y lo sacamos y lo volvemos a hacer, A ver, ¿no? con eso es la única forma de escribir es esa, ¿sí? Ustedes ven los textos terminados, pero la gente sufrió un montón antes de llegar. No, o sea, escribió, releyó, borró, reordenó, ¿sí? O sea, ahora, no hay que ser hipercrítico, ¿sí? O sea, que ese es un riesgo, porque quizás por un tema de orden de los temas yo pensaba dar otro tema, pero como nos atrasamos con el formulario, se lo estoy dando antes y quizás yo pensaba hoy, quizás en esta instancia no es lo mejor porque les va a generar como miedo. Y no es la idea que tengan miedo, porque si uno se pone, claro, ustedes no van a escribir como Margarita Rosas, porque No. ni van a escribir como Bourdieu, porque Bourdieu tiene millones de años escribiendo, entonces, digamos, no pretendan tampoco ser hipercríticos en el tema. Lo más importante es la prolijidad, o sea, que si yo agarro una idea de alguien, la cite, que si yo traigo algo textual lo ponga, que tenga un orden y una estructura, que no ponga posicionamientos al pedo, sin fundamento, ¿no? Esas son las cosas de prolijidad que es lo único que uno pretende en una tesis de grado, ¿sí? No pretende ni grandes abstracciones teóricas, ni... Por lo tanto, lo más importante es lo que ustedes, es su propia voz en esto. A veces como trabajadores sociales tenemos miedo porque no nos comparamos con esto y dicen, yo nunca voy a poder escribir así. Y sí, quizás vas a poder escribir así si seguís escribiendo los próximos 30 40 años de tu vida. Hoy no lo vas a poder escribir así, claramente, pero vas a poder escribir algo prolijito, ordenadito, sencillito, donde vayas trayendo algunos autores para dialogar sobre tu tema. Eso es lo que se Claro, espera de un trabajo en esta instancia, ¿sí? Que sea ok. prolijo, que si cita un autor, si pone una cita, que diga de quién es. Si trae una idea, que diga de quién es. Tampoco se pretende que se haga una revisión bibliográfica extensísima en todo lo que se ha escrito sobre un tema. Por eso siempre les digo, no se vayan muy lejos. Acá la veo Carolina, que empezaron a hablar sobre género y se puso a analizar el género y la historia del concepto de género y se puso a leer, que yo a veces te uso, se puso a leer teóricos de género. No se vayan tan lejos porque es re difícil escribir algo bien escrito sobre algo tan abstracto. Vénganse lo más concretito a su trabajo. ¿Quiénes son las personas que pueden decir algo sobre este temita que yo estoy trabajando? Temita, lo digo a propósito, ¿sí? Estoy hablando sobre los clubes sociales y deportivos. Bueno, ¿quiénes han escrito algo sobre esto y qué han dicho sobre eso? No me vaya a la teoría de redes y a la teoría de, no sé, no se vayan muy lejos. Lo único que se pretende es eso. A ver, voy a trabajar clubes sociales y deportivos. ¿Quiénes escribieron y dijeron algo? ¿Con quiénes me pueden aportar algo que me puede iluminar a trabajar este tema? Y simplemente lo cito. Digo, bueno, este dijo esto, este dijo lo otro. Y trato de dialogar entre ellos. Este dijo lo otro, yo en cambio pienso esto. Eso es lo sencillo y concreto, pero que las voces estén bien diferenciadas. Eso es lo más importante. En el caso que encontremos, a mí me pasó que encontré un trabajo de doctorado con la misma población objetivo y las mismas variables para trabajarlo. Lo único que cambia es la orientación del objetivo general,
Pero, ¿qué tengo que hacer con eso? ¿Lo tengo que citar constantemente o directamente lo tomo para mi fundamentación? ¿Sobre qué tema es? Sobre como motivadores de la elección de la carrera de trabajo social en alumnos de primer año. Está bien. O sea, digamos, lo ideal es que bueno, la pregunta que traes, Candelaria, porque no está bueno que uno cite solo un autor o dos autores, o incluso en un tema que yo diga todo lo que voy a decir en este capítulo va a estar basado en tal libro, y no está bueno eso, ¿sí? Eh, o la tentación que siempre organizar mi texto en función de las fuentes, ¿sí? Juancito, todo lo que dijo, Pedrito, todo lo que dijo, ¿no? Y así, entonces, los que tienen que ordenar el caso son ustedes tienen que decir qué orden van a tener. Y, eh, y la citación, eso lo pueden ir hablando con su tutor, cuánto es necesario citar o cuánto no. Pero digamos, vos lo importante es que es una fuente importante que vos estás usando, que es eso. Ahora, vos tenés que tratar de pensar en qué te vas a diferenciar, porque si bien uno no busca a estas alturas que ustedes traigan un gran cambio en la historia de la investigación en el trabajo social, y la idea es que ustedes aporten algo un poquitito, que valga la pena haber dedicado un año de su vida en aportar en algo. Entonces, si lo que yo ya dije ya está dicho, yo mi pregunta tendría que ver qué puedo aportar en eso que dijo. Quizás en esta investigación trabajaron mucho en, no sé, en las cosas, si yo me quiero centrar en la idea de mandatos sociales o en las posiciones políticas, o quiero ver cómo ha cambiado este texto, este texto fue hecho hace 20 años atrás y quiero que ver si 20 años después ha cambiado un poco. Entonces, digamos, de alguna forma algo le tengo que traer en este diálogo, porque si no es como volver a repetir un trabajo que ya está totalmente hecho, ¿sí? Ok. Bien. ¿Alguna Profe, otra pregunta antes de continuar? sí, perdón, yo, Mariana. Eh, ¿Sabés que yo cité un dato, ¿no? Que decía el Ministerio de Salud de la provincia, que es una página, en una página web, y obviamente me lo corrigió el tutor porque me dijo que estaba mal citado. En ese caso puntual, que son páginas web, eh, ¿cómo debería ser la cita? O sea, No, ¿qué es lo que, el hay dos dato que debería ir sí o posibilidades. sí? Una página web no es una referencia Sí, bibliográfica, ¿no? O sea, es una referencia, pero no claro, bibliográfica. Cuando claro, porque pensás yo en cité referencias textual. bibliográficas, estás pensando en textos académicos. Una página web, podés citarla como una nota a pie de página en la fuente de la página web, y ahí a veces se pone el Sí, año, donde lo buscaste, o poner como otras referencias al final que tengan que ver con otras referencias. Y entonces fíjate ahí en las normas APA qué es lo que dice cómo citar las páginas web, pero tiene que estar diferenciado lo que es una página web de lo que es un texto académico, ¿sí? Ahora, si perfecto. ustedes encuentran un texto académico en una página web, que es lo que muchas veces pasa, yo estoy encontrando, ahora trabajamos mucho digital, no cito la página web donde lo encontré, cito el texto, ¿sí? Por Perfecto. ejemplo, ahora academia, cuando vamos a hablar sobre búsquedas bibliográficas en la clase que hagamos, no sé, academia.com tiene un montón de textos. Yo no cito academia.com. Yo cito el texto que está publicado en academia.com, ¿sí? Bien. O sea, si es una nota a pie, si es una página web, pero puede ser, por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo sobre una organización y digo la misión y visión de la organización es tal cosa. ¿De dónde la saqué? Y de la página web institucional, que dice, entonces yo digo, la página web institucional señala que la misión, visión, y la puedo poner como nota a pie de página en la página web institucional. Perfecto, gracias. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda, no? Si no, seguimos con el tema de la estructura. Una pregunta simple. Sí. Eh, Cuando, por ejemplo, a mí me había quedado justo la duda sobre los links para citar al pie de página. En ese caso, ¿se aclara? En el texto.
Claro, si yo pongo en el pie de página un link, aclaro qué contiene, por ejemplo. O sea, claro, muchas veces se dice en la página web institucional, según datos publicados en la página web de tal lugar, ¿sí? Ok. Ahora, si qué sé yo, uso datos de publicación del INDEC, o sea, piensen que todo lo que ustedes ponen citado en el texto tiene que estar referenciado al final, lo que ponen ustedes entre paréntesis, ¿sí? Perfecto. Bien. Bueno, a ver, vamos a seguir. Orden y estructura. O sea, es muy importante que un texto académico tenga una orden y estructura lógica, ¿no? Generalmente tiene capítulos y subcapítulos ordenados, ¿no? Y esa jerarquía es muy importante que le quede claro al lector, ¿no? Eh, yo tengo que saber que este es un subcapítulo dentro de este capítulo, sin tener que volver atrás. Entonces, ahora vamos a ver algunas utilidades del Word para ver eso. Debe haber un cierto balance entre los capítulos por el número de páginas. No puedo tener un capítulo de 2 hojas y uno de 20, ¿sí? Más o menos los capítulos tienen que estar balanceados, ¿sí? De 10 páginas, 20 páginas, ¿sí? Esto no es estricto, pero un capítulo nunca va a ser de 1 hoja ni de 2 hojas, ¿sí? Y otro de 15. Em, un título no puede ser de una frase, o sea, yo no puedo poner un subtítulo y poner una frasecita. Si es un subtítulo es para 1 hoja, ¿no? 2 hojas. Generalmente requiere. Y cuando yo leo un trabajo, cuando yo miro un TFI, lo primero que hago es leer el índice. Y el índice me dice muchísimo del trabajo, ¿sí? El índice me dice cómo está estructurado, cuáles son los temas que está trabajando. Y obviamente los subtítulos tienen que estar vinculados con el título, ¿no? Tiene que haber una cierta coherencia entre los subtítulos y los títulos. Si ustedes esto lo deben saber, pero voy a dejar de compartir y voy a abrir un documento de Word para que... mm, vamos a ver, esperen un segundito. eh, para ver un poco algunas cosas que son útiles en Word. No nos van a dar los tiempos para, analizar esto en profundidad, pero hay un montón de páginas web y cosas porque tenemos varios temas más. Eh, yo acá tengo un TFI, ¿no? Un índice es mucho más que esto, ¿sí? Tiene que tener, después vamos a ver un poco la estructura, pero el capítulo tiene que tener subcapítulos, no puede estar solo el capítulo. ¿Cómo hago esto? De distintas maneras. Acá tengo distintas opciones. Puede ser uno, A, I, como las distintas jerarquías. A mí me gusta mucho esta. Uno, 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 dos, uno, tres, ¿sí? Eh, que esto habla de las distintas jerarquías. Ahora, hay una cosa que yo puedo hacer, por ejemplo, digamos, si yo tengo un capítulo acá, si yo hago así y voy a estilos, puedo poner, digo, heading, ¿por qué no me aparecen? Heading, énfasis, vamos a crear un estilo, vamos a decir título 1. Ok, vamos a ver los estilos. Título 1. Acá, si yo me posiciono sobre título 1 y pongo modificar, yo acá digo cómo quiero que sean los títulos 1. Entonces digo título 1, quiero que sea
en Arial 12, negrita, espaciado, con el formato, acá elijo de qué manera quiero, ¿no? Y entonces cada vez que yo ponga, llego al título 1, que es, digamos, este, por ejemplo, posiciono así y busco estilo, pongo título 1 y siempre me va a quedar igual, ¿sí? Entonces, digamos que yo quiero, digo, voy a poner un subtítulo acá. Vamos a poner, acá está capítulo 2, pero vamos a poner un subtítulo acá que diga, por ejemplo, no sé, modelos de discapacidad. Entonces yo pongo 1.1, modelos de discapacidad. Entonces lo busco un estilo y vamos a crear un estilo que va a ser título 2, ¿sí? Modificar, yo quiero que título 2 esté en Arial 11, vamos a ponerlo negrita, digo como quiero que sea, ¿no? Entonces, a ver, acá, ok. Entonces ahí, y cada vez que estoy en un título 2 y digamos que yo pongo acá 1.2, tipos, tipos de discapacidad. Ahí vieron que ya se me lo puso y yo lo puedo poner acá y voy a ver que ya está como título 2, ¿sí? Ahora, lo mágico de esto es que yo llego al índice y en el índice, cuando lo incorporo, pongo insertar, acá ya lo puso, insertar, no, referencias. A ver, porque esto tan lento esto. Referencias, tabla de contenido, yo puedo poner agregar tabla de contenido, pero acá ella ya lo puso, entonces yo pongo acá update table, update toda la página y me van a aparecer, no me apareció acá, porque parece que es otra cosa, ¿no? Pero te tendría que aparecer ahí. Entonces yo puedo generar estilos en esta página de estilos, puedo poner, por ejemplo, estilos citas, que siempre las citas, quote, citas, las citas tengan un formato específico. Entonces cada vez que pongo una cita, lo pongo en un estilo determinado, ¿sí? Entonces, es importante que haya títulos y subtítulos en un texto. Eso es muy útil, ¿sí? Porque debería darme una idea del trabajo en general, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con la presentación. ¿Eh? Pregunta capaz que tonta. No, no, no ¿Se hay puede, ninguna pregunta tonta. se puede poner como títulos y subtítulos o sea, como título principal de cada capítulo, cada objetivo? Sí, no el formato del objetivo, ¿no? O No, sea, no, con otras palabras, pero como pero lo- a ver, explicando de qué se trata ese capítulo, sí, ¿no? cuando veamos el tema de los objetivos, es importante pensar que un objetivo no es el capítulo de un libro. Un objetivo tiene que ver con qué es lo que yo quiero alcanzar. Por lo tanto, revisar lo que hay escrito sobre la discapacidad no es un objetivo, es lo que hace cualquier texto académico, ¿sí? Entonces, no es un objetivo revisar la bibliografía a menos que mi metodología sea revisar la bibliografía. Mi objetivo tiene que ver más bien con mis objetivos analíticos, por lo tanto me podría organizar mis capítulos de cuando yo llegue al análisis. Ahí sí, mis objetivos, de hecho, creo que está Jessica acá, que sus objetivos fueron los subobjetivos de mi capítulo analítico, ¿sí? Porque los objetivos tienen que estar vinculados a qué análisis voy a hacer yo de eso, ¿no? Entonces Ah, sí me pueden ser mis subcapítulos de mi capítulo analítico, mis objetivos. Y eso está bueno porque eso le da más consistencia a tu trabajo, le da más coherencia, que haya consistencia entre los objetivos y mi análisis. ¿Sí? ok. ¿Ustedes qué están viendo ahí?
¿Un PowerPoint o no? Sí, sí. Sí, Ah, elementos a Elementos a tener tener en en cuenta. cuenta. bien. Entonces, algunos elementos a tener en cuenta, los párrafos en general deben tener 5 o 6 líneas, no deben haber párrafos demasiado cortos, a menos que sea como una frasecita para introducir a lo que viene, ni demasiado largos, no puede ser un párrafo de toda una página, por ejemplo. 2 párrafos en una página es muy grande, ¿sí? Cada párrafo debería tener una idea. Yo podría decir, no sé, voy a describir la organización. Bueno, en la primera párrafo voy a describir la historia de la organización, el otro párrafo. Yo tendría que poder sintetizar qué quiero decir en cada párrafo, ¿sí? Y dentro del párrafo es mejor frases más cortas. Los que supervisan conmigo muchas veces van a darse, yo les digo, frase demasiado larga. Si son 5 líneas sin un punto, es una frase muy larga, por más que esté súper, déjenlo eso para Saramago, pero no para un texto académico, ¿sí? Porque la idea es que un texto académico tiene que ser como ideas más cortas y más, no poner muchas ideas en un párrafo, porque eso complejiza la lectura, ¿no? Y por ahí tratar de ser ordenados, es decir, podemos hacer vamos a analizar estos 3 elementos, el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, o sea, tratar de ser como con frases más cortas y con más puntos. Em, y quien escribe debe ir guiando al lector, decir, a continuación, en este capítulo vamos a analizar estos 3 temas. Primero vamos a hacer esto, lo otro. O sea, yo voy guiando y también voy concluyendo. Como pudimos ver en este capítulo, lo que vimos fue tal cosa. Entonces, vayan siempre pensando que ustedes son quienes están guiando al lector en su texto. Entonces, los van introduciendo lo que van a leer porque lo peor que puede pasar en un lector cuando uno lee una tesis, ¿y ahora dónde va? ¿Por qué me puso esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que veníamos hablando? Entonces, yo tengo que ir como escritor, ir guiando ese diálogo, ¿sí? Y a veces son muy útiles los subtítulos. A mí me gustan mucho los subtítulos porque me ordena, ¿no? Digo, no sé, le decía, no sé, voy a analizar en función de 5 ejes, no sé, el impacto que tuvo en la sociabilidad, la política, y lo pongo como subtitulitos, aunque no queden en mi índice, me ordena la lectura, ordena me ordena a mí al escribir. Entonces, está bueno por ahí a veces, antes de ponerse a escribir, pensar qué es lo que quiero contar. Voy a empezar por esto, esto y esto, lo voy a separar en estos 3 ítems, ¿no? Tratar de que sea un texto ordenado, eso también ayuda muchísimo a la calidad de un texto cuando uno lo siente ordenado, cuando uno sabe de dónde viene a dónde va, ¿sí? Em, em, bueno, ¿alguna cosa sobre la estructura del texto? No, ¿No? No, También no. vamos a hablar más sobre la estructura del texto en la próxima clase. Vamos a hablar más sobre la estructura del texto. Bueno, el tema de la ética es algo súper importante. Ética hacia quienes nos dieron la información, cuidar la confidencialidad y la privacidad de nuestras fuentes, eso lo deben haber visto, ya tener en cuenta el daño que pueden generar nuestras palabras, o sea que en qué sentido podemos perjudicar a la organización con lo que yo estoy diciendo. Piense que su tesis podría ser publicada en la biblioteca, con lo cual esa persona podría tener acceso, hasta qué punto esa información lo puede dañar. em, y debería ser escrito de manera tal que quien nos dio la información pudiera leer sin ofenderse. O sea, yo estoy a veces, esto es obvio, pero a veces yo estoy escribiendo sobre una organización. ¿Qué pasa si yo voy a hacer una tesis y la voy a tener que tener escondida, esperando que no la lean nunca? Y quizás es un problema. Entonces hay que redactarlo de forma tal de que las personas no se sientan ofendidas, ¿no? Lo más importante de la ética y que es un problema que nos encontramos muchas veces es el tema de no hacer plagio, no traer ideas de otros sin citarlas, no traer pedazos de textos de otros sin citarlos, no traer categorías de otros sin citarlos, ¿sí? Eso es una falta grave en ética.
y se está viendo cada vez más. Y ser fiel a la información brindada, a veces no tergiversar el discurso, escuchar diversidad de voces y fuentes, pero es muy importante el tema del citado, ¿sí? A veces se hace plagio sin querer y a veces se hace plagio queriendo, y hemos tenido casos de tesis que han sido no solo desaprobados, sino que con sanciones por plagio, por estudiantes que copian capítulos enteros de libros sin citarlo, y eso es una falta muy, muy grave. Y créanme que nosotros nos damos cuenta rápidamente, porque así como yo le digo que no hay chance que ustedes escriban igual que Bourdieu, cuando uno lee una tesis de grado y ve que está demasiado bien escrita, dice, algo raro hay acá, no pudieron haber escrito eso. Porque no hablan con los textos que trabaja un trabajador social, no hablan con palabras que ustedes estén capacitados para decir. Entonces nos damos cuenta enseguida, o porque vienen escribiendo normal y de repente un capítulo es brillante. Y dijeron, uy, ¿de dónde salió este capítulo? Y les puedo asegurar que lo encontramos. Y hemos desaprobado tesis y puede ser una falta grave. Entonces no se sientan en la tentación, no hace una mejor tesis un trabajo. Lo más importante es que sea un texto simple, sencillo, con un objetivo, que se trae en la fuente, se dialoga con la fuente, con sus palabras, con su forma de hacer. Em, no es necesario sentirse acomplejado por los que escriben muchísimo mejor. Bueno, lenguaje inclusivo. Es todo un tema nuevo. El lenguaje inclusivo no sexista consiste en evitar el uso del género gramatical masculino y la exclusión de las mujeres en la representación del texto escrito, ¿no? En textos académicos aún no está autorizado el uso de la X, la arroba y la E dentro de un texto académico. ¿Por qué? Primero, porque no son palabras que existan en el diccionario, y seguro que al ser inclusivo desde la perspectiva de género puede ser exclusivo para las personas con discapacidad que quieren leer con un audio texto sus textos y no van a poder leerlo si están escritos con X, con arroba. La universidad no tiene un posicionamiento claro, pero todas las universidades suelen coincidir en que las tesis o los textos académicos, yo no conozco todavía ningún texto académico importante que use la X o la arroba en sus textos. Ahora, ¿qué estrategias usan? Y acá vamos a usar algunas estrategias que se usan para evitar usar la masculinidad como una forma genérica, ¿sí? Uno es el desdoblamiento del léxico, o sea, decir los niños y las niñas o los niños. Eh, Hay algunos que tienen sustantivo en común, por ejemplo, testigo es el testigo y la testigo, entonces uno puede el, la testigo, ¿no? O sea, simplemente pone el desdoblamiento en solamente el sustantivo queda igual. Otra que es muy común es nombrar el colectivo de personas o la actividad que realizan que incluyen mujeres y hombres. Entonces, decir, todo hombre que ha sido víctima, se usa la víctima de el ciudadano y los ciudadanos, la ciudadanía, ¿no? Los jefes, la jefatura, el niño, la infancia y las niñeces, ¿no? Usar la palabra del colectivo en vez de usar el pronombre masculino, singular o plural. Porque si uno pone los, las, niños, niñas, se hace un lío, un cacho leerlo, entonces a veces en vez de poner los, las niñas, las infancias, las niñeces, ¿no? Los jóvenes, la juventud, ¿no? O sea, como evitar eso. Usar sustantivos sin marca de género, por ejemplo, acá decir el Monte Albán es el paraíso de los oaxaqueños, por ejemplo, el Monte Albán es un paraíso en Oaxaca, ¿no? Tratar de buscar una forma que el sustantivo no tenga género, ¿sí? Los americanos, las sociedades americanas, civilización americana, los pueblos. Em, Sustituir pronombre de la persona
de artículo género masculino. Un hombre, cualquier ser humano, los que hicieron, quienes hicieron, ¿no? Tratar de evitar los pronombres masculinos usando em, em, usar un sustantivo persona, por ejemplo, el solicitante, poner la persona solicitante, el emprendedor, la persona emprendedora, ¿no? Usar el tema de persona, la persona, las personas adultas en vez de los adultos, el que, las personas que, ¿no? Usar el sustantivo persona, que no tiene. Hay algunas otras, no las quise, pero de alguna forma la lógica es que seamos sensibles a cómo redactamos los textos cuando usamos pronombres masculinos, hablando de la totalidad, pero en lugar de usar la X o la arroba, busquen formas de redactarlo de una manera tal que eviten usar el pronombre masculino, ¿sí? Eso es como una sugerencia para quienes quieren a escribir un texto que sea sensible al tema de género, ¿sí? Bueno, y cuando lean un texto, traten de ver eso, cómo estructura el texto, cuál es la voz, qué quiere transmitir, cuándo cita, de qué manera lo hace, cómo estructura el texto, cómo estructura la coherencia interna. Vayan analizando, más allá del contenido, vayan analizando los textos y vayan ustedes mismos viendo, uy, me perdí en el texto, no entiendo dónde va, quizás, porque tampoco los textos, cuando uno empieza a analizarlos, se da cuenta que tampoco son todos perfectos, cometen muchos errores y eso nos hace también sentir que nosotros también podemos cometer errores. Y a veces si es un tema, yo contraté en último momento a alguien que me corrigió mi texto, o sea, a veces por ahí también, si es una debilidad de ustedes, si ustedes sienten la necesidad, también pueden pedirle a alguien que les corrija el texto, ¿no? Eso es una posibilidad, si está dentro de sus posibilidades, si tienen un amigo o alguien, si ustedes sienten que es una debilidad y que tienen una deficiencia, pero lo importante es que esto es algo que se aprende haciendo, ¿sí? No es algo mágico, no es un rayo que te cruza un día y de golpe uno lo aprende haciendo y como ustedes decían, yo escribo algo y después lo vuelvo a leer y digo, uy, lo podría, no digan, uy, me equivoqué, qué mal que lo hice, lo podría escribir mejor, siempre podemos escribir mejor algo, siempre es mejorable y piensen eso, a ver, lo puedo mejorar y llega un momento en el cual, como decía un amigo, las tesis no se terminan, se abandonan. En un momento dice, bueno, así está, listo. Se podrá seguir corrigiendo, pero hasta aquí llegué, ¿no? Entonces, esto es lo que puedo dar. Entonces, bueno, estas cositas simplemente son tips no para asustarlos y asustarlas y asustarles, sino para darles algunas herramientas para por ahí cometer algunos errores que son los más típicos que vemos en los trabajos finales. Preguntas, dudas, consultas, comentarios. ¿Hasta qué fecha tiene la tutora de cada uno para poder revisar la tesis? ¿Noviembre? A ver, ¿Principio de diciembre? ahora, en 2 días más, vence el plazo para entregar la tesis este año y que te la corrijan este año. No, eso ya no importa. Claro. Entraremos el año para el que viene. Claro, febrero para el año que viene. Eh, Claro. Todo depende del. Ustedes tienen que entender que los directores tienen su vida también y que corregir una tesis lleva tiempo. Entonces, usen un tiempo razonable. Si ustedes le entregan algo y tarda una semana, 2 semanas, es un tiempo razonable. Si ustedes ven que en 2 semanas no les devolvió, ustedes vuelvan a escribirle, le mandé tal cosa, tal otro, no sé si pudo verlo. Ahora sí, sí, como decíamos en la iniciación, si esto continúa y pasa 2 meses, 3 meses y vuelvan, y si no la responden, hablen con nosotros, ¿sí? Para que nosotros nos comuniquemos para ver qué es lo que está pasando. Ya no es razonable que tarden 2 meses en corregirle ni un mes, ¿sí? Ok. Lo que a veces recibimos es del otro lado, o sea, dice, le di las devoluciones, pero no se volvió a contactar conmigo. A veces nos pasa eso, ¿no? El otro día me escribió una tutora diciendo, sí, le hice una devolución hace
4 o 5 meses y no se volvió a contactar más. Entonces, bueno, ustedes también tomen la iniciativa, ¿sí? Y sean un poco hinchaquinotos. O sea, nadie, ustedes están no pueden pretender que si lo entreguen hoy se los va a corregir mañana, ni pasado mañana, incluso dentro de la semana. O sea, tienen que pensar en un plazo razonable, ¿no? 15 días. Ok, Pero si no lo respondió, vuelvan a insistir y vuelvan a insistir Ujú. las veces que sea necesario. Y bueno, miren, además de esto, hay un montón de cosas en internet sobre estos temas. Busquen las normas APA, no es chino básico, tiene algunas sugerencias interesantes cuando tienen una duda. Ustedes tienen la ventaja que en internet hay un montón de recursos disponibles para cómo hacer estas cosas, así que pero bueno, lo importante es eso, es lo más importante es pensar en la intertextualidad, ¿no? Esta idea de que vamos trayendo diferentes autores y dialogamos, ¿no? Como si fuera una conversación, pero con un argumento que es lo que yo quiero llevar, que es, porque es un texto científico que quiero llevar una conclusión sobre cuál es mi posicionamiento, mis hallazgos sobre el tema que yo me propuse conocer. Yo tengo una duda sobre ética, Sí, porque la base de lo que los datos que yo recabé son mediante entrevistas en profundidad que cuentan un poco la historia de vida de los estudiantes. Y no puedo poner eso textual en anexos, pero tengo que poner de alguna manera lo que hice en entrevistas. Puedo yo realizar por entrevista, no sé si un resumen, pero alguna forma, algún formato que evidencie algunas preguntas claves o que descarte quizás el material más sensible, porque si no, no tengo cómo presentarla, se me o sea, juega esto. una de las cosas principales es que vos no vas a poner el nombre de la persona. Entonces, No, claro, entonces vos, eso lo usás con un seudónimo, con lo cual no estás identificándola a ella, a menos que la persona acepte, pero si no, vos la utilizás como seudónimo. Las entrevistas no necesitan adjuntarse en el TFI, porque la entrevista no es un dato, ustedes son los que construyen el dato a partir de la entrevista, bien, entonces no es necesario adjuntar las entrevistas. Si vos haces historias de vida, sí lo que vale la pena presentar a quienes entrevistarte con algunos datos generales, que no necesita decir el nombre, claro. nada que necesariamente lo identifique. Pero podés plantear algunos elementos centrales para entender desde dónde está hablando. Claro, tenía como un cuadro armado con numeración sin nombre y evitando los datos personales que por ahí pueden identificar a la persona en la lectura, pero dejando únicamente aquellos que componen el dato o lo que yo quiero poner en juego en el trabajo, Sí, por como supuesto. para presentar eso. Sí, sí. Eso, digamos, que tiene que ver con técnica. Acá no estamos hablando planteé más la ética en la construcción del texto que en la fuente de los datos, que lamentablemente no teníamos tiempo para ver metodología y ética, que eso lo deben haber visto ustedes, lo pueden charlar con sus tutores. Pero más que nada es eso, es cuidar la privacidad y la confidencialidad de los datos a partir de no poner el nombre de la persona que lo dijo. Bien, ¿alguna otra duda? En el tema ético yo también puedo cometer una falta ética poniendo solo a las personas que opinan igual que yo, ¿no? Entonces, a veces ignoro los que dicen lo contrario y pongo solo las voces de las personas que están opinando igual que yo porque los otros refutan mi posicionamiento. Eso también es una falta de solidez ética. Yo puedo dialogar y decir, bueno, hay poses a favor, en contra, a mi juicio, estas, pero digamos, si yo pongo solo las voces a favor, puedo cometer una falta de ética. Ahora, en el marco teórico yo puedo elegir
justamente marco teórico, es cuáles son los autores con los cuales yo me siento confiado y que son los que guían mi trabajo. Entonces, ahí sí yo puedo elegir solo los que opinan parecido a lo que yo opino. No necesito hablar de todos, ¿no? En el marco teórico, sí, yo elijo los autores que están más cercanos a mi posicionamiento teórico y lo explicito, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sensaciones, ¿esto los entusiasma más, los asusta, les aclarifica? Sí, sí, No, yo hay mucha información junta. Perdón. No, 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 Bien. habla, habla, habla. en particular me viene bien porque tengo que hacerle una entrega a Sebas que quedé para el viernes y, y esto de separarte del autor, porque a mí me pasa que ya me lo corrigió varias veces, que es como, no quiero soltar lo que armé, eh, entonces capaz que sigo citando y no pongo mi voz, eh, pero bueno, me vino bien eso de hablar, al menos diferenciar a algunos autores y ahí poner mi voz y hacerlos como, voy a tratar de lograrlo para el viernes, entonces le avanzo, si no siento que siempre me está corrigiendo lo mismo, pobre, y es como, bueno, creo que hoy me quedó un poquito más claro. Bueno, o sea, eso es un típico error de los trabajadores sociales, ¿ah? Tenemos mucho pánico de poner nuestra voz, entonces solemos agarrar pedazos de distintos autores porque nos sentimos más seguros citando Sí, autores y no poniendo nuestra. Pero, digamos, piensen en este rol de liderazgo que tienen que traer ustedes, ¿no? Es decir, en pensar en un orden y ustedes son los que traen y sacan los autores, y no son ellos los que guían su texto. Bien. claro, sí, eso ¿Al- viene bien. ¿Alguien más? No, bueno, que es muchísima información, pero sí, es aclaradora y te da mucha, a mí por lo menos me genera mucha seguridad eh, de lo que voy a hacer, porque no hice nada todavía. Pero O sea, eh, una estrategia, lo vamos a ver en la estructura del texto, una estrategia primero es, cuando uno hace el marco teórico, poner todos los autores y lo que dicen y ponerlo claramente en un texto y después preguntarse, a ver, ¿qué es lo que me dicen? ¿Están todos de acuerdo, sí o no? Siempre voy de lo más general, de lo más abstracto a lo más concreto, ¿no? Entonces, por ahí no todo me sirve. Si hay dos autores que opinan lo mismo, no los voy a poner a todos los autores solo para mostrar que los cité. O sea, la idea es que sea un texto ágil, que no termine siendo un bodrio. Por eso piensen en un trabajo final de 30 40 páginas. No se tienen 80 páginas. Leer un TFI de 80 páginas es un bodrio insoportable. Tiene que ser algo concreto, chico. Y de esas 30 40 páginas, 10 15 pueden ser su marco teórico. Entonces tampoco es que nos tenemos que ir a las nubes y traer y hacer una super búsqueda bibliográfica de todo lo que se escribió en la eternidad y en el mundo sobre el tema. No, empiecen de lo más concreto y eso lo vamos a ver después. Bueno, ¿qué es lo que se escribió sobre el tema específico que yo estoy trabajando? De ahí, no sé cuáles son los conceptos básicos y con que tengan dos o tres definiciones es suficiente, no es necesario que vean toda la definición de comunidad en la historia de la humanidad, porque ahí se pierden, se van lejos, ¿no? Tienen que quedarse lo más cercano y pensar que es algo concreto, 10 páginas. Lo más importante es la voz de ustedes, lo que descubrieron a partir de lo que ustedes hicieron. Eso es lo importante, eso es lo que va a quedar. El resto es repetir, es simplemente qué es lo que otros dijeron que me sirve. Vamos a ver la próxima clase un poco más cómo hacer eso. Pero bueno, ahora estábamos viendo algunas normas del texto académico. Siento Bueno, que se viene mi tercer hijo. ¿qué? Siento que se viene mi tercer hijo. A tu tercer hijo, bueno. No lo tu tercer hijo, tu segundo hijo fue con alegría. Todos fueron con alegría. Bueno, entonces bienvenido. Claro, O sea, claro que traten, sí. traten de tomarlo como una instancia de aprendizaje más en la vida, ¿sí?
Es la única Ujú. forma de tomarlo esto. Si lo ponen como un objetivo al cual quieren llegar y quieren sacárselo encima lo antes posible, es bastante traumático. Traten de pensar que están aprendiendo, que esto es difícil, vayan leyendo, entonces es mejor que lean menos textos y los lean con más profundidad, qué es lo que dice, a quiénes cita. ¿Cuáles de las personas que cita son relevantes que yo lea? ¿Cuál es su posición? ¿Cómo ordenó el texto? Analicen, vayan aprendiendo de los textos que van leyendo, ¿sí? Léanlo con tranquilidad. Y por ahí se pueden poner una meta de leerse 2 textos por semana, algo razonable, y sentarse un tiempito, o dedicar 1 o 2 horas por día a sentarse a leer un texto más en profundidad y leerlo bien, y cómo lo hace, cómo lo estructura, y cómo dialoga, qué autores trae. ¿Sí? Bueno, nos estamos viendo entonces la semana que viene. Vamos a trabajar sobre la estructura, ¿sí? Específicamente cómo estructurar, cómo definir un problema, cómo definir un tema, un problema, y cómo pensar la estructura de un marco teórico y un marco de análisis. Y la última vamos a hacer búsqueda bibliográfica. ¿Sí? Bueno, Puede ser que, genial. demos vuelta a esto, así que estén atentos, porque quizás la semana que viene vemos búsqueda bibliográfica y después hacemos estructura por esto que estamos terminando de definir algunas cosas, pero esos serían los 2 encuentros que nos quedan. Ok. Bueno, gracias por sus Bueno, preguntas y por su muchísimas interés, y nos gracias. estamos comunicando. Muchas Bueno, gracias. gracias, Chao. profesora. Un Hasta luego. abrazo.